Armonía, melodía y ritmo. Los tres componentes esenciales de esto que conocemos como música. La música. Algo que es difícil de explicar con palabras porque, insisto, y me está costando siempre meter palabras en sentimientos tan profundos. Porque yo entiendo que cada uno lo interpreta de acuerdo a lo que sucedió en su vida a partir de ese tipo de estímulos. Y yo insisto que cada ser humano tiene su música. Una música que suele escuchar, que por supuesto asume como preferida y que lo hace sentirse bien en todo el sentido de la palabra, que le llena el alma fundamentalmente. Es raro que uno piense en la música se siente. Los oídos tienen esa virtud de la decodificación sonora. El cerebro interpreta los sonidos. Y siempre, cuando la propuesta sonoro-musical es amplia en el espectro de la sensibilidad con la que fue realizada y actualmente en el momento que uno la escucha ejecutada, bueno, el sentimiento aflora de una manera absoluta y pura. ¿Quién no ha tenido la canción del recuerdo? Ese recuerdo maravilloso que en un momento de enamoramiento sonó una canción y la pareja con los años la recuerda como nuestra canción. Algo que va a perdurar siempre, incluso a pesar a veces de una separación física. Pero no podés separar definitivamente los sentimientos, no, van a seguir integrados a cada uno de nosotros, y el disparador de esa canción particularmente, y nos va a volver de nuevo al momento vivido, a las sensaciones que ese momento produjeron en nosotros, y indiscutiblemente va a ser un momento de recuerdo, a veces triste por la ausencia del ser amado, y otros de una plenitud absoluta cuando ambos aún se encuentran juntos y disfrutando de esos sonidos. Tengo que reconocer que hoy día los sonidos musicales están un tanto bastardeados, sin afán de ofender. Yo entiendo que, y una clasificación que hice hace un tiempo, hay música para la cabeza, el cerebro, hay música para el corazón y hay música para los pies. Entre el corazón y los pies estaría el estómago, pero claro, algo que te produzca indigestión tampoco es muy agradable. Ya sabemos que la música del cerebro es la que te hace pensar, la que te trae un mensaje, en general de protesta. Son las canciones, justamente, de ese tenor que narran en sus palabras, acompañadas generalmente por melodías muy contundentes, narra situaciones humanas, momentos en los cuales las crisis
asumen un protagonismo absoluto. Yo tengo que reconocer que en mis casi 73 años nunca dejé de vivir crisis. Siempre estuvo la crisis, siempre. Más de una vez traté de hacer un balance, decir, bueno, a ver, desde lo personal puedo hacer una clasificación. Mis músicas de esas épocas me traen momentos absolutamente gratos, y sin hablar y puntualmente de lo que fueron los maravillosos amores que acompañaron mi vida, la llegada de mis hijos, de mis hijas. Es algo muy poderoso que no me creaba, y si era una crisis tenía que ver con el bolsillo, que bueno, esa es la repetida por lo menos en mi país, porque claro, había una nueva boca que alimentar, toda una serie de maravillosos gastos, que no son gastos. Yo insisto que con los hijos uno no gasta, uno invierte, es una inversión a futuro, más que nada para ellos, porque uno pretende siempre que ellos lleven lo mejor de esa tajada, como quien dice, y bueno, que encuentren su camino, allanarle las primeras etapas y después dejarlos volar, no estarles encima, sino que darles la oportunidad de hacer su historia, a sabiendas de que siempre vas a estar. Eso es al menos lo que yo siempre le indiqué a mis queridas hijas y mis queridos hijos. Yo soy un tiro al aire como padre, lo reconozco, no he sido esos padres controladores ni mucho menos, y de pronto uno se va al otro límite, pero el amor es absoluto y no hay forma de vencerlo bajo ningún concepto, ni con odios, ni con confusión, no. Son momentos, a veces ocurren momentos en que las cosas aparentan ser tal otra, pero no. Hay un vínculo de sangre entre tus hijos y vos, que eso es indestructible. Después vienen los vínculos que tienen que ver con el trato, con las formas y con la independencia que uno les inculcó, porque básicamente no es sacarse el problema de encima, no, todo lo contrario, es dejar hacer, porque si no terminan siendo un reflejo tuyo y un día se dan cuenta que vivieron la vida a favor de lo que mamá o papá les indicó. Yo no lo veo bien eso, con todo respeto, no lo veo bien eso. Papá es abogado, vos te tenés que quedar con el estudio, y el tipo quiere ser guitarrista, quiere ser arquitecto, qué sé yo, pero ya es tradición familiar. El bisabuelo, el abuelo, papá, y ahora te toca a vos. Y viste, el tipo queda colgado en una tradición que yo creo que en definitiva termina arruinando sus perspectivas de vida, porque en algún momento va a decir, no, esto no es lo mío, y bueno, y ahí va a surgir inevitablemente un paso de factura, ¿no? Mientras tanto, la música transcurre en nuestras vidas. Yo indico que lo que hoy ocurre, sin ir más lejos, en los grandes mercados musicales, yo no lo siento con un valor creativo superador. Más bien lo siento como algo que ha caído en proporción de calidad y ha bastardeado el sistema. Porque un tipo como yo, que vivió la década del 60 y del 70, con todas las problemáticas que hubieron, pero fundamentalmente la década del 60, que se supone que es la década de oro para todo lo que significó la música rock, los movimientos a nivel mundial, la aparición de los Beatles, los Rolling Stones, dentro de ese panorama. Pero después tenés un panorama de música melódica, folclórica, sin ir más lejos, aquí en mi país, que creció exponencialmente y fueron momentos extraordinarios. Es como que la música asumió, inclusive teniendo en cuenta que es en Argentina al menos, una década dividida en dos. Una primera década democrática y una segunda década semidictatorial, porque el tipo que estaba a cargo, el general Onganía, no le daba el cuero para ser dictador. No. Sin embargo, el mecanismo verticalista militar, bueno, por supuesto, es una jerarquía, el tipo era el jefe,
Pero fuera de eso, se gestaron músicas que le cantaron al amor de una manera extraordinaria y músicas que le dieron fuerte a la ideología para enfrentarse a ese tipo de injusticias gubernamentales, a esos aprietes, a esa es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, como diría mi hermano Miguel Cantilo. La música siempre marcó un contexto y le puso ritmo a una época, creó armonías extraordinarias, ni qué hablar de un Luis Alberto Spinetta. Y no quiero adentrarme a músicos internacionales porque no termino más. Si es cuestión de hacer nombres, nombrar uno sería injusto. En general nombro a aquellos que yo conozco, con los que he compartido, de los que he aprendido y a los que amo profundamente como hermanos del camino. Entonces, no solamente escuché su música, sino que conviví y escuché sus palabras, compartí ideas. Eso es un lujo que pocos, estoy seguro, que se pueden dar. Mi herramienta en general que me permitió llegar a esas maravillas de momentos, y no fue otra que la cámara. Incluso produciendo por mi propia cuenta, porque cuando vas con el noticiero vas con una premisa y en general como cámara estás siguiendo una producción y las instrucciones que tu periodista en ese momento está llevando adelante. Ahora, cuando sos vos el que produce para un programa tuyo, aunque tengas otro que haga la pregunta, esa pregunta generalmente tiene un cierto consenso. Y la característica de ese programa me ha pasado, yo era camarógrafo, pero también era director del programa. Entonces, doble ventaja. Y me ha permitido la cámara cruzarme con tipos extraordinarios como Papo, como Charly García, dentro siempre del estilo que yo he manejado toda mi vida, que es el rock. Gente de una característica sobrenatural. Sin ir más lejos, en uno de los videos anteriores hablé de otro tipo al que amé profundamente como ser humano y como músico, fundamentalmente, Cacho Tirao. Tuve la ocasión de compartir con Jairo. Otro que para mí fue extraordinario fue César Banana Pueyrredón. Fíjense, para muchos un músico liviano y sin embargo un tipo de un corazón, de una apertura, de una calidez y calidad humana como pocas. He conocido muchos músicos. César para mí es un tipo de esos que lo llevo en mi corazón. Otro que llevo en mi corazón es Alejandro Lerner. Un pibe con el que compartimos en el peor momento de su historia, porque venía quebrado de Estados Unidos y tenía que hacer gira y claro, no había plata, no había moneda. Y siempre pasa que nos cruzamos. Nace una onda, por haber hecho un par de reportajes, no sé, no importa. Ni recuerdo exactamente cómo fue el primer momento que nos cruzamos con Ale. Pero la idea era hacer la gira y había que mover. Tenían un micro importante cargado de equipos donde iban todos los instrumentos, pero no podían viajar los músicos. Y yo tenía mi combi, la blanquita, la coach, de 12 pasajeros. Y combinamos con Alejandro, más la producción que en ese momento la hacía otro gran amigo, Marcelo González, M.D. González, la productora M.D. González, actual, si no me equivoco, administrador del Movistar Arena en Buenos Aires. Un pibe que fue empresario desde muy joven. Y bueno, yo tuve la historia con él, que casi era como un segundo padre, según él me decía, y yo lo acompañaba y lo ayudaba. Era una especie de consultor, un pibe de una capacidad comercial, empresarial única. Fue el empresario más joven de la República Argentina, con 18, 19 años. El tipo no solamente era multimillonario, sino que manejaba a artistas de toda índole. Uno de ellos era justamente Alejandro, el otro fue César Banana. A partir de Marcelo entraban los contactos y bueno,
Hicimos una gira con Alejandro extraordinaria, especialmente por la costa, acá de la zona, Miramar, Necochea, Mar del Plata, Pinamar, lugares que en plena temporada movilizaban, pero no había opciones muy fuertes con respecto al reconocimiento de lo que era en ese momento. Alejandro venía, sí, todo a pulmón, había sido un éxito rotundo acá, pero hacía ya varios años que él no estaba en el país. Y acá, de un año para el otro, las cosas comerciales cambiaban de una velocidad, como ahora, que parece que se van agotando, los músicos van cayendo como las hojas en el otoño, ¿viste? Tienen un momento de pico y después, chao, fuiste, porque no son duraderos. Y el mercado, en el sentido real de la palabra mercado musical, es absolutamente cruel, ¿no? Siempre hay algo nuevo para poner por encima del otro y parece una mil hojas, ¿no? Están una superpuesta arriba de la otra, una lasaña. Tremendo. Y terminamos acá en Mar del Plata haciendo un show para esa famosa empresa de combustibles, Shell. Tenía un escenario ubicado justo en la Plaza San Martín, acá en Mar del Plata. Y estábamos parando, me acuerdo, en el Hotel Ostende, creo que se llamaba, que estaba justo enfrente. Y Alejandro estaba muy deprimido porque no había habido mucho levante. En un teatro de 500 personas, con suerte, metíamos 150. Teatro vacío. Y para un músico, está bien que el músico hace lo que siente, pero te duele después de haber tenido llenos teatros impresionantes en un momento de tu vida. Y siendo muy joven todavía, el tipo se encontraba que no despertaba en el público un interés. Y venía con un disco nuevo, con un montón de sueños y perspectivas. Y a mí, personalmente, se me ocurre decirle, ¿no te animás a tocar acá abajo para el público, para la gente, gratis? Digo, acá se junta mucha gente cada vez que tocan bandas marplatenses, algún que otro músico invitado, pero en general el escenario está para que haya músicos tocando. ¿Qué pasaría si Alejandro Lerner hace un recital? Acá tenés la banda, tenés los músicos, estamos enfrente. El camión, el micro, mejor dicho, estacionado ahí nomás. No hay más que bajar las cosas y Alejandro se entusiasmó. El que no se entusiasmó fue el representante, que dijo, no, escúchame, tenemos un Radio City teatro que está ahí a 2 cuadras, es un complejo, Roxy, Radio City, Melanie, hoy día se llaman, son las 3 salas que hay en el complejo. Le dice, Alejandro, estás loco. Va a tocar gratis, no hay nadie después del teatro. Por favor, hermano, recapacitá. Pero yo le veía los ojitos a Ale, me saca aparte y me dice, ¿vos podés hacer algo para poder mover esto? Le digo, hoy mismo, ya mismo. Móvete. Y entonces empecé a llamar a la radio. En principio hablé con la agencia que manejaba la estructura, digamos, productora de lo que eran los espectáculos. Le dije, ¿hoy tienen algún...? No, era un día de semana, no me acuerdo si era un jueves o era un viernes. En el fin de semana sí, en general se movía mucho. Estamos hablando de la temporada, hay turismo, había gente. Entonces la gente de curiosa nomás iba y veía. Entonces digo, tengo a Alejandro Lerner. El tipo que me atiende es la persona que ha tenido tiempo relacionada con los medios y especialmente con la música. Me dice, Alejandro Lerner, acá en Argentina. Sí, digo, volvió, viene a presentar su disco. Y le propuse, vos me dirás si se puede o no se puede, que toque en agradecimiento a su público sus viejos temas y presente su nuevo... No, me estás jodiendo. No, le digo, para nada. Ya, tenés el escenario, ya aviso al encargado de la seguridad que está siempre ahí, que ya empiecen a hacer todos los trabajos de conexión. Utilizaban electricidad normal de la plaza, pero también tenían un grupo electrógeno para reforzar. Dice, ya nos ponemos... Digo, ¿lo puedo empezar a difundir? Dale. A partir de las 18 horas, hoy lo tenemos Alejandro listo. Y empecé a llamar a todas las radios, al canal, me hice hacer un par de notas con los amigos. Claro, uno trabajando en el medio, yo ya venía con prensa, avisé el diario, claro, el diario ya había salido, pero bueno, el dueño de la misma producción periodística del diario funcionaba en las radios marplatenses también, por lo tanto, en las radios se empezó a mencionar. Hoy a la tarde, una novedad, bla, 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 las FM, bla, 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 bla. Bueno, al toque, con Ezequiel, el
capo técnico sonoro, se empezó a armar el escenario. Claro, un equipamiento a nivel profesional, equipos de muy buena calidad. Eso también les ahorraba a los de Shell un emolumento, que era poner el dinero para los equipos. Acá los equipos los tenía de arriba y de una potencia y de una fidelidad extraordinaria. Y no era otro ni más ni menos que el propio Alejandro. Yo solo grabé, lo tengo grabado a 2 cámaras. Una de plano general y yo en el escenario, que en un determinado momento me acuerdo que ya me dice, me ve con la cámara cerca del teclado y me dice, ¿querés cantar, Julito? Eso lo publiqué en uno de los videos de acá del canal. Bueno, aquí viene lo bonito de todo, ¿no? Para cruzarlo a Alejandro, del hotel al escenario, que era cruzar la calle, tuvimos que usar mi combi, que después tuve que mandar a lavarla porque me la llenaron de baba. No había forma de poder cruzarlo. Era una marea humana, tuve que estacionar la combi y empezar de pasito, colocarla un poco de costado, abrir el portón lateral y que salga disparado, porque, bueno, y ahí quedó la combi. Porque no podía volver para atrás, quedó ahí. Bueno, la cuestión es que te subías al escenario y están las imágenes, a mí no me dejan mentir. No se veía la gente terminar porque la marea humana había asumido toda esa parte de la plaza frente a la catedral, seguía para allá y pasaba de la calle Córdoba a la calle Santiago del Estero, o sea, 2 cuadras más pasando la plaza, era una masa humana. Quienes calculaban volúmenes decían que no bajaba de las 35.000 personas. No hay teatro, salvo un estadio, que te meta 35.000 personas simultáneamente. Ale no lo podía creer. Cuando se paró ahí, miró eso, me miró a mí, yo lo miré a él, nos miramos entre todos con los músicos, con el querido Volpini en la batería, Gustavo, Oscar Kramer en el saxofón. Todos se quedaron congelados cuando subieron al escenario y se dieron cuenta la marea humana, el aplauso, los gritos, bueno. No sé, 2 horas habrá sido, ya ni me acuerdo, la verdad. Tendría que consultar los videos que los tengo ahí archivados. Un momento extraordinario. Alejandro estaba que volaba, no lo podía creer. La ovación de la gente, la bienvenida, las palabras emotivas que él dice en un momento dado, que se sintió muy triste de haber vuelto a Argentina, de no haber podido recuperar, pero esto que él estaba viviendo en ese momento era la magia que todo músico necesita, que era el calor del aplauso. Y qué aplauso, y qué ovación. Porque además la banda sonó, ay Dios mío, eran todos músicos, pero fuera de serie. Cada uno en su instrumento era algo fuera de serie. Era un ensamble musical de gente joven con muchísima fuerza. De hecho, el más viejo de todo ese grupo era yo. Y Alejandro, me acuerdo cuando hacíamos los teatros, presentaba en el bajo fulano, en la guitarra fulano, y en la cámara, Julito Arché. Yo me reía, porque era uno más en el escenario, claro. Yo no tenía un equipo como para poder trabajar desde lejos, no podía armar un mangrullito o un área de trabajo de cámara, me tenía que meter en el escenario, y eso es lo que hacía. Mientras tanto había una cámara en plano general que siempre me daba el plano de recursos, pero yo buscaba todos los primeros planos, no tenía un equipo tan grande de gente tampoco, por lo tanto, bueno. La vuelta al hotel fue una cosa fuera de lo común. Alejandro estaba exultante, emocionado, no podía parar de hablar, estaba con unas pilas, una energía. Cuando me acuerdo que nos cruzamos, vino y se me colgó del cogote, es más bajito que yo, pero me abrazó, Julito, no sé, no te puedo explicar lo que estoy sintiendo. Le digo, no, ya no hace falta que me lo explique. Vení, dame un abrazo. Se emocionó, me acuerdo. Me dice, esto fue extraordinario. Digo, bueno. El que tenía cara, que se pisaba la cara, era el representante. Que decía, bueno, listo, ya está.
feliz por la promoción. Dice, bueno, esto va a ayudar a la venta del disco, es un hecho, mucha gente lo va a querer. Pero sonamos, hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el teatro? Bueno, se las termino acá. No solamente llenaron una función, sino que tuvieron que hacer otra función más. 2 teatros llenos. Porque se corrió la bola. Los que no estuvieron, o estuvieron y lo quisieron volver a ver de nuevo, pero mejor, sentado en una butaca, fueron y pagaron la entrada. Porque además estoy hablando de un músico excepcional, con unos temas, pero fuera de lo normal, o sea, uno de los músicos que le canta al amor y a la belleza como pocos acá en el país. Y bueno, y el tipo logró eso. Y a partir de ahí disparó su carrera. Después nos cruzamos un par de veces, ya no nos vimos más. En cualquier momento sé que me voy a volver a cruzar con él. No sé, tengo esa sensación. Pues me encantaría recordar. Y además, mi sueño es editar esos videos y que él los tenga como recuerdo. Con esa excusa pero bueno, mis tiempos de un tiempo a esta parte están un tanto complicados como para poder hacer cosas que no sean de inmediatez. O sea, siempre lo urgente te supera lo importante. Y bueno, pero lo voy a hacer. Pero acá hay otra historia, a sabiendas de lo que estamos hablando de la música, que amén de estas anécdotas que a mí me llenan el alma y me encanta poder compartirlas con ustedes, hay algo que ocurre en nosotros como seres a partir de la música. Hay músicas que oímos que crean en nosotros resonancias, pero hay otras resonancias frecuenciales que no son audibles, pero son perfectamente medibles y permiten ni más ni menos que crear el cuerpo que nosotros hoy estamos poseyendo y con el cual nos trasladamos en esta tercera dimensión. Y la famosa resonancia mórfica. Mórfica de morfología, de armado de formas. Una forma externa y las formas internas, orgánicas, que son las que hacen que la armonía interior esté en perfecto funcionamiento y, digamos, vivimos en estado de salud y no de enfermedad. Que la enfermedad, en definitiva, es la rotura del equilibrio, la rotura de la armonía. Yo tuve ocasión, trabajando con Fabio Serpa, de contar con 2 tremendos expertos en musicoterapia. Ahora no recuerdo sus nombres, pero están los más allá de la 4ª dimensión en la lista de programas, están en el canal, ahí los van a encontrar. La relación de la música con la sanación, las distintas formas musicales que producen diferentes efectos e incluso trabajan bajo ciertas frecuencias que influyen en ciertos órganos y logran armonizar el órgano a partir de la música. Eso es maravilloso, claro. Muchos consideran esas técnicas típicas de la ciencia oculta. Y nada que ver. De hecho, ambos profesionales eran médicos, diplomados, o sea. ¿Pero qué hacían? Investigaban por encima de la energía química que puede crear una pastilla, una inyección o un jarabe. No. Amén de que existe una forma de prevención, sanación, o como la quieran llamar desde el punto de vista químico, los efectos físicos de la música, del sonido armónico, son extraordinarios. De hecho, he mencionado en el siguiente programa que hacemos ahora con Isabel, el Dialogando, que sale este domingo, cambiar melodía por melodía. Son las mismas letras. Pero le cambiamos un orden y cambia absolutamente. Me dolía, fue pasado. Me dolía porque la melodía lo reemplazó. ¿Y eso es posible? Claro que sí. Estamos muchas veces en un estado de desequilibrio que, como sabemos que el origen primario de la enfermedad está en nosotros originamos la enfermedad.
la permitimos de últimas. También somos nosotros los que nos sanamos. Recurrimos al sistema médico para obtener alguna ayuda que de pronto facilite la rapidez y en particular el agotamiento de aquello que llamamos dolor, que es lo que en general provoca una negación con respecto a la enfermedad y sus consecuencias. El dolor. Dicen que el dolor es un gran maestro, pero de pronto aprender a partir del dolor tiene su cuota de impulso, su cuota de negación, porque la idea es evitar el dolor desde ya. Y bueno, a veces se logra, a veces cuesta. La música es un gran controlador de emociones y esas emociones actúan como un filtro y un reparo frente a estas cuestiones del dolor y se obtienen resultados extraordinarios. Claro, hay que entender esas opciones, aceptarlas como válidas y desde ya ponerlas en práctica. No todo el mundo dice, bueno, ¿y qué frecuencia? A mí me duele una muela, ¿qué hago? Bueno, tampoco vayamos a los límites. En general, las enfermedades psiquiátricas, a partir de la música, cumplen un requisito de atenuación, pero muy importante. Bien dicen que la música aplaca a la fiera, ¿no? Y yo he tenido ejemplos desde lo personal. Yo andaba siempre con una armónica cuando salía a hacer trabajos documentales y me quedaba a veces con una carpa perdido, andá a saber por dónde, porque tenía que tomar guanacos o animales exóticos algunos, pero otros no en vías de extinción, pero sí con características vitales que a partir de una filmación se podían lograr ciertos efectos. Tuve el honor de ser camarógrafo de uno de los más grandes cineastas argentinos, Juan Schroeder, autor y director de películas como Inti Anti, Camino al Sol, Adiós Reino Animal, esa película que estaba perdida y apareció en España, la pudimos recuperar y la tenemos. En cualquier momento la voy a publicar. Estoy preparando un programa especial de Un Camino a la Naturaleza para exponer quién es Juan Schroeder, quién fue en vida, porque actualmente está trascendido, pero desde el punto de vista espiritual para mí es un padre, es un ser eterno, y he tenido momentos extraordinarios. Él era el director de campaña nuclear de Greenpeace y con él hicimos las películas de Atucha, Una grave amenaza, Malargüe, Un legado siniestro, y varios cortos publicitarios publicitando la terrible locura de la energía nuclear y más que nada de los residuos nucleares, que ahí es donde está el verdadero problema. ¿Produce electricidad? Sí, pero ¿qué hacemos con eso cuando hay que sacarlo? ¿Dónde lo depositamos? Porque en un determinado momento ya las capacidades se tornan peligrosas y las barras de uranio hay que reemplazarlas. Y hubo accidentes como el que nosotros mostramos en Atucha 1, cuando se desprende una barra, rompen los enfriadores, las rejillas, y hay que apagar la central en peligro de tener lo que se llama el síndrome de China, o sea, el fundimiento del reactor. Y eso hubiera ocasionado un accidente nuclear a 70 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad de Buenos Aires. Se sabe que cuando hay un escape de esa característica, como ocurrió en Chernobyl, se habla de 600, 700 kilómetros a la redonda. Estaba incluida mi ciudad, Mar del Plata, dentro de esos límites. En la República del Uruguay quedaba invadida. O sea, hoy las medidas de seguridad indico que deben ser importantes, porque las tecnologías han aumentado, los sistemas de control. Yo estoy hablando de la década del 70, momentos críticos y momentos en los que,
estábamos corriendo serios peligros. Bueno, a partir de todo esto, claro, hubo mucha investigación y qué sé yo, todo lo que ya sabemos. Bueno, pero vuelvo a la anécdota. Me pasaba que yo iba con la armónica. Nunca fui un buen armoniquista, ni mucho menos. Tenía una blusera en la. Mi hijo, el otro día lo vieron, seguramente, está en el canal, tocando blues. Estamos con mis dos hijos, yo en la guitarra, yo primero siempre, ¿no? Puede ser el más viejo. Bueno, Julián en la armónica y Micael haciendo un poco de ritmo. No teníamos batería en ese momento, era más chiquito él, pero con el djembe el tipo hacía, y el derbaque, tocaban esos dos instrumentos, hacía un ritmo. Bueno, ¿qué hacía yo a veces a las tardecitas? La melancolía de estar solo, de pronto en esas épocas podía tener esa noviecita que extrañaba, no había celular, no podía mandar cartas, salvo una paloma mensajera, y donde estaba la paloma seguramente no llegaba a destino, pobrecita, algún gavilán se la comía, o un halcón más que un gavilán. Bueno, la cuestión es que me ponía a hacer ruido con la armónica, tratando de encontrar, armar una melodía fundamentada en ver cómo. Claro, yo no hacía ningún curso, no existía tampoco dónde sacar elementos que me expliquen cómo miércoles tocar eso, y no podía viajar con la guitarra porque era un instrumento muy grande y aparatoso para llevar, además de eso, trípode, cámara de cine, mochila, la comida, qué sé yo, todo lo que necesitaba para acampar, y lo hacía solo, porque no tenía en esa época un equipo, no había asistentes. Ese era mi emprendimiento, era con lo que yo trataba de ganarme una monedita. Y un día me pasa, había sido un día de lluvia, me acuerdo que el campo donde estaba parado en ese momento era casi una llanura, pero tenía una parte rocosa que daba protección especialmente a los vientos del sur, que cuando después de una tormenta ataca el viento sur y te congelás. Entonces yo había armado, porque además lo que estaba tratando de hacer era protegerme del olfato de estos animalitos, que si no me equivoco estaba atrás de una manada de guanacos. Estoy tratando de mejorar la memoria, pero creo que eran guanacos. Era toda una comunidad que se había juntado varias y habían armado una manada que eran, no sé, como 500. Era una cosa espeluznante. La idea que había era tratar de ver algún parto, ver nacer una cría de guanaco. Bueno, no lo logré, no hubo forma. Y entonces, para que no te olfateen, claro, el viento pasaba, los tipos tienen un olfato superior, y no tocaba o sea, venía de arriba hacia abajo, pasaba por la ladera, ¿me entienden? Entonces no pasaba por encima de mi carpa, ellos no podían olerme. Y huelen al ser humano, créanme que lo huelen, todos los animales tienen ese instinto. Bueno, y empiezo con la armónica haciendo lo mío. Y de golpe, claro, yo mirando para el lado del valle, no sé, viste cuando sentís que algo te está clavando la nuca y vos decís, estoy loco, seguía tocando, viste. Y de golpe la sensación ya no era tan agradable, decir, no, estoy sintiendo un ruido particular, que era el gruñido, y es un gato, estoy hablando de un puma. El ronroneo, me mató el ronroneo. Que un puma ronronee como un gato, porque es un gato, yo no sé si alguno de los que me está escuchando ha tenido alguna experiencia al respecto o ha visto alguna película o algo. Yo no lo había visto nunca, no lo había sentido nunca, pero yo estaba sintiendo un ronroneo, que se imaginarán que el volumen no era el mismo que el de un gatito mimoso. Si la vista no me engaña, me parece haber visto un gatito o algo así. ¿Se acuerdan del famoso pajarito, el gato silvestre?
Twiggy lo llamaba, Tweety. Bueno, me doy vuelta y veo a 5 metros en una roca elevada, sentado así con las patas para adelante como la esfinge egipcia, un gato descomunal, pero era grande en serio, con unos ojos amarillos penetrantes que me miraba. Claro, dejó de ronronear porque ahí, mientras yo no lo veía, el tipo estaba súper tranqui. Pero lo veo, cruzamos y el tipo, supongo yo, dentro de su instinto, entra en un estado de alerta. Yo dije, en cualquier momento pega el salto. Soy su cena. Honestamente, yo creo que si el miedo se huele, este tipo quedó resfriado, porque no digo que me hice encima, no, a tal nivel no llegué, o por lo menos no me acuerdo haber llegado. Y si fue así no lo voy a confesar. Bueno, la cuestión es que me quedé petrificado. Y el gato estaba ahí mirándome, como diciendo, se acabó la música. Esto lo digo hoy, después de la situación, que en tiempo presente para mí se terminaron mis días. Porque se supone que estoy frente a un animal depredador. Lo poco que yo sabía de los pumas es que en general no atacan al ser humano. No forma parte de su esquema de presa, salvo que se sientan acorralados. Como en general la mayoría de los animales de esas características. Hay algo con el ser humano que los pone en estado de prudencia. Es más, la necesidad de ellos de apartarse de vos que de atacarte. Es muy raro donde hay una fogata o algo así. Se podrán acercar unos metros, pero no van a llegar al ser. No van a atacarte. No hay casos extremos de ataque de este tipo de animales, salvo que lo tengas acorralado contra una piedra y el tipo tenga que salir de ahí, o que esté en un estado de desesperación. Pero no forma parte del esquema de memoria genética del puma atacarte. De hecho, hasta incluyen a los leones, a cualquier felino. Hay algo en particular en ellos que no sé. Yo no soy biólogo ni soy zoólogo, por lo tanto, repito, lo poco que he aprendido cuando he tenido que escribir un guión o trabajar como guionista para algunos programas. Fuera de eso, era la opinión de otro y yo la repetía o la ampliaba o la descartaba si era demasiado fuera de la lógica. Entonces, bueno, este tipo está haciendo pipí fuera del tarro, listo, ya está. ¿Cuál fue mi sensación en ese momento? No sé, mecánica. No pensé. Dije, ¿qué hace el gato de atrás? Y pinta como que fue automático. Empecé a tocar la armónica. Levanté así la mano muy despacito y empecé a soplar, mirándolo, esta vez de frente. El gato estaba, digo gato porque para mí es un gato grande, con las dos patitas así en paralelo, y se había erguido un poquito ante la alerta de qué iba a hacer yo. Esa forma de erguirse a mí me dijo, va a pegar el salto. Y no hay quien me salve, ¿eh? Yo siempre llevaba un cuchillo de campo, pero no creo que me hubiera hecho tiempo a manotearlo. Y una hemorragia en esa situación y a la distancia. Y teniendo solamente un handy que en ese momento no tenía carga porque se había vencido una batería, había traído una batería que no funcionaba y no tenía alcance. Tenía la frecuencia policial, pero bueno, no importa, eso no viene al caso. Entonces, quedaba mal herido y me moría ahí mismo, no había forma, salvo la muerte más rápida, que es que el tipo aprenda a destrozarte y comerte. Bueno, ya estoy hablando de una película poco menos que de terror. Empiezo a tocar, nada melodioso, pero suave. La virtud que tiene la armónica es esa combinación de sonidos que cuando soplas y aspiras van cambiando
y veo que el tipo agacha la cabeza y la pone así como entre las patas y me sigue mirando. Y yo sigo tocando. Dije, bueno, mientras siga tocando, no sé cuántos días voy a tener que estar tocando. Eso lo evalué con el tiempo. Dije, ¿vos te diste cuenta que mientras yo tocaba el tipo estaba ahí? Ya ni me preocupaba si ronroneaba o no ronroneaba. Yo lo que quería era salir del apuro. Y lo único que se me ocurrió es tocar la armónica. Una barbaridad. Pero no podía salir corriendo. Lo peor que se puede hacer es salir corriendo ante cualquier posibilidad de ataque a un animal salvaje. No, porque buscan la presa y la presa escapa. Están dispuestos a cazar algo en movimiento. Si te quedas quieto, no te van a atacar. No te van a atacar. Así habré estado, no sé, perdí la noción de tiempo. Pero había un contacto especial entre el bicho y yo. No sé. Hoy puedo sacar la conclusión de que esos sonidos provocaban en él algo. Le traían una sensación en la que, es verdad, es como que su instinto quedaba a merced de la música. Y era, evidentemente, tan impactante la porquería que yo estaba tocando, porque realmente está bien que el Puma no iba a reconocer ninguna melodía, una que sepamos todos, pero esa forma armónica, a partir de una armónica, creó en el tío una sensación de paz. Y en un determinado momento se incorpora. Nunca me sacó la vista de encima. Y despacito camina un pequeño senderito que había ahí, muy entre roca y roca. Primer salto y se pierde detrás de la roca. Como diciendo, por hoy suficiente. Yo seguí tocando. Temblando como una hoja, pero seguí tocando. Dije, bueno, flaco, te estoy despidiendo con la melodía, qué sé yo, en ese momento, ¿qué pensás? Pensás que no salí vivo, la verdad, yo pensé eso, yo pensé que la cosa se iba a poner complicada, y no pasó. De hecho, estoy acá hablando, o sea, no pasó. Algo que me marcó de por vida, hasta me creó la duda de si me tenía que quedar en ese lugar o moverme a otro lado. Evidentemente habría una cueva, porque después seguía toda una estribación y un pequeño cerro. No era tan pequeño, eran bastantes metros de altura, pero estoy hablando de zona precordillerana, no era zona cordillerana ni mucho menos. Y bueno, ya era hora de prender un fuego. Tenía mis latitas, yo siempre andaba con latitas, que era una mejor forma de llevar alimentos para que pudieran aguantar varios días. Era un peso extra, honestamente, pero bueno, tenía un par de frascos que me habían preparado mi vieja con algunas conservas. Y eso dura, no necesita estar en cadena de frío, ¿no? Pero me quedó la sensación, digo, ¿volverá este bicho? Digo, por las dudas, no toco más la armónica. Porque tampoco es cuestión de tentar la suerte. Digo, por ahí me pongo a tocar y al día siguiente lo tengo ahí y me pierdo todo el día. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y así fue. No apareció más. Fue ese momento. Fue ese sonido. Y creó una relación de respeto. Porque yo respeté su poder, respeté su grandeza y respeté su territorio. Yo no me moví. Ni siquiera empecé, Michi, no. No digas estupidez, hermano, claro. Y el miedo que yo sentía lo pude evacuar o lo pude transmutar a través de soplar la armónica. Es como que a mí también me armonizó mi sensación de temor a ser atacado.
evidentemente al animal le produjo una sensación de placer o bienestar, podríamos llamarlo dentro de eso, una novedad, porque yo calculo que debe haber sido la primera vez que ese animal se encuentra con ese sonido, lo cual evidentemente le debe haber creado una pequeña confusión, vaya a saber uno, pero fue una confusión positiva. Eso le agradaba, ese ronroneo no era mentira. Así como el felino expresa su sensación de placer y bienestar. El que tenga gato no me lo va a negar. Y en ese momento, esa sensación superaba cualquier instancia, porque además no se sentía agredido, se sentía estimulado. Evidentemente es así, claro. Te está ocurriendo y en el momento que te está ocurriendo vos, viste, no sé, la cabeza te vuela a cualquier instancia. Pero asumido el problema y una vez evaluado, ya en la calma, lejos de ese ámbito, viendo material, qué sé yo, te agarra un momento dado, te vuelve un poquito de esa angustia que viviste por temor, sencillamente, por temor. Habiendo estado viviendo en estado de naturaleza, en muchos casos, y naturaleza salvaje, uno aprende, uno entiende, uno hace el cinturón de ascos para que si hay serpientes no se acerquen, por ejemplo. Vos decís, ¿qué haces llevando ajo? Sí, pones, y eso la repele, por ejemplo, rodeas la carpa con ajo, si sabes que no vas a tener problema. No había suero antiofídico que pudieras llevar, uno se mandaba a la naturaleza sabiendo de que está jugando más a favor de su propia destrucción que de su propia construcción. ¿Por qué? Bueno, error que yo con el tiempo aprendí, ya contaré un par de anécdotas en las que por soledad pasé problemas serios. No hay que viajar solo, no hay que estar solo, por lo menos 2 personas como mínimo. Es como bucear, vos no podés bucear solo. Y más en puntos en que la profundidad se puede transformar en nitrogenosis, locura de las profundidades. No, vos tenés que tener a alguien con vos, siempre, nunca se bucea solo. Bueno, hacer ese tipo de trabajo para mí era una cuestión de soledad. Esto lo charlé cuando estuvimos en el sur filmando las ballenas. Conocí a un cineasta cubano, Andy Pruna, que estaba haciendo el mismo trabajo para las ballenas, lo estaba haciendo en esa época, creo que era para la National Geographic, trabajaba. Y el tipo, bueno, perfecto castellano, cubano. Y en una cena esta que tuvimos, con el equipo que estaba conmigo y el equipo que estaba con él, planteamos esto de la soledad del trabajo, ¿no? Y él me reconoció que él quería siempre estar solo, y especialmente en documentales sobre tierra. En el agua ya es otra cosa. Tenía un asistente de origen aborigen, que después me enteré que lamentablemente murió, porque emergió justo cuando venía una lancha, que no lo vio, y por supuesto lo mató al instante. Pero también, y tengo la foto por ahí dando vuelta, algún día la publicaré. Fue una experiencia muy importante, porque el tipo es un cineasta, era en ese momento un cineasta muy reconocido. Es como si te pones salvando las distancias, llegás a un punto y conoces a un Steven Spielberg, por ejemplo. Bueno, este tipo era un Spielberg del documentalismo. Estoy hablando de una época en la que los documentalistas a nivel mundial eran grosos y muy bien pagos. La casa rodante que tenía era la típica esa de forma cilíndrica de Estados Unidos, la de acero inoxidable, y adentro, bueno, lo que tenía adentro ni lo digo, las cámaras, todo, una cosa extraordinaria. Bueno, y él hablaba de la soledad, y el documentalista tiene eso. Tenemos. Yo lo sigo teniendo, aunque ya no hago más este tipo de actividades, pero me mueve la necesidad, y bueno, en algún momento intentaré repetir la experiencia. Lo dudo, concreta y discretamente lo digo, pero bueno, estoy abierto a la opción.
Hoy está muy difícil, salvo en una cuestión muy puntual y en una temática muy puntual. No me veo viajando a lugares salvajes a hacer películas, no. Además ya está todo cubierto. Hoy día tenés un dron. Si yo hubiera tenido un dron en la época que me tocó filmar, pucha, si hubiera sido diferente mi historia. Pero era una historia más personalista. Y nuestros nombres sonaban en los ambientes y no necesariamente el programa o lo que habíamos hecho. Era el cineasta, era un Jorge Pelorán, era un Juan Schroeder, era un Pino Solanas. Yo ni comparación con ellos, pero dentro del ambiente era un reconocido camarógrafo documentalista. No tanto realizador, porque yo trabajaba para otros. Después me hice productor de mis propios trabajos, bueno, y ahí aparecieron algunas cositas interesantes. Pero era más personalista el trabajo. No éramos muchos, más bien éramos pocos, más pocos de lo necesario. Pero bueno, me fui un poco del tema. La música, en definitiva, es un poco el protagonista de esta pequeña charlita, intentando observar que mientras nuestra vida tenga armonía, melodía y ritmo, y ahí entra el corazón, ahí entra el pulsar, ahí entra la circulación de la energía maravillosa que la sangre traslada y el sistema nervioso responde. Hay muchos factores en los que la música siempre va a estar ahí. Pero cuando es una música que no importa que sea instrumental o canción, que nos conmueva. Por eso insisto que hoy el mercado de la música está apuntado hacia cuestiones más sensuales, hasta sexuales, si se puede decir, con personajes masculinas y femeninas muy parecidos, muy calcados. Es como que siguen una única tónica. Es muy difícil diferenciar entre uno y otro. Yo los veo todos iguales, pelo cortito, cortado, rapado en la oreja, anteojos negros y haciendo así con la mano. Y todo tratando lo mismo, bueno, por un lado. Y por otro lado, después el autotune o el voice, el box, que se utiliza para con un teclado afinar las voces, porque hay tíos que no pueden cantar porque son tan desafinados, pero están fuertes, como dicen las chicas. Entonces lo ponen ahí como un modelito que canta, y el voxcoder, que sería el aparato tocado, el tipo va cantando encima del voxcoder. En general eso se hace en grabaciones. Los que actúan en vivo, bueno, esos pueden tener un poco más de ventaja. Pero básicamente, a mí las letras no me mueven. Hay otros movimientos que sí, que me llegan. Hay muchos raperos que son extraordinarios, con letras muy comprometidas. A esos pibes realmente les tengo, no los sigo, pero los respeto, porque veo que están jugándose incluso hasta políticamente, ¿por qué no? Pero a los otros que andan ahí con Coca-Cola, que la cola, que te culo, que te... Bueno, basta, ya me vuelvo un mal loco. No los puedo de ninguna manera comparar con los enormes músicos con los que tuve contacto, y especialmente con la música de esos músicos, que al día de hoy todavía me conmueve. Amores, ya estamos en los 59. Momento de decir, hasta acá llegamos. No sigamos prolongando esto, respetemos nuestros propios límites y, por supuesto, mi afecto eterno hacia ustedes. Saben que los amo mucho, aunque no los conozco en persona, pero siento sus energías. Les agradezco siempre, profundamente, el hecho de que me acompañen este ratito y me tengan la paciencia que me tienen. Si llegaron hasta acá, al menos creo no haberlos aburrido. Y eso también es una de las buenas premisas, tratar de no aburrir. Pero bueno, Julito habla y ya está. Es él. Y ustedes creo que si sienten algo de aprecio por mí, tiene que ver por esa forma que tengo de hacer y decir las cosas. No importa si uno está acertado o errado de acá a la China, la intención siempre es dar
dar y dar. Y hoy doy gracias por enésima vez porque estén de ese otro lado, escuchándome. Amores, ¿les parece? Nos encontramos mañana. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana.